María tuvo 7 hijos. Parte final. Spinoza percibió que la María real era infinitamente más impresionante que la María inventada. Era una matriarca fuerte, una mujer valiente, una mujer que crió una generación de revolucionarios espirituales. Pero esa María real no servía a los propósitos de la Iglesia, porque una mujer fuerte y sexualmente activa no sustenta la narrativa de que las mujeres deben ser sumisas y castas. Una madre de 7 hijos no sustenta la idea de que la maternidad debe ser secundaria a la devoción religiosa. Una matriarca que crió líderes no sustenta la jerarquía masculina absoluta de la Iglesia. Entonces la convirtieron en una virgen perpetua, intangible, inalcanzable, inútil como modelo para mujeres reales, e hicieron lo mismo con María Magdalena. Transformaron a la esposa y líder espiritual en una prostituta arrepentida. 2 ejemplos femeninos completamente neutralizados, una virgen imposible y una pecadora redimida, ninguna de las dos sirviendo como modelo de poder femenino real. Pero Spinoza vio a través de la manipulación y él documentó algo en sus escritos privados. Calculó que si María tuvo 7 hijos en intervalos normales y si Jesús era el primogénito, entonces cuando Jesús murió a los 33 años, el hijo menor de María tendría alrededor de 15 años. Un adolescente que creció escuchando las historias del hermano mayor, que vio la crucifixión, que conocía las enseñanzas íntimas de la familia, y si ese hermano menor fue quien preservó las enseñanzas secretas, y si fue a través de él que se escribieron los evangelios apócrifos, y si la verdadera tradición cristiana no vino de los 12 discípulos, sino de la propia familia de Jesús, eso explicaría por qué los evangelios apócrifos tienen detalles íntimos que los canónicos no tienen. ¿Por qué conocen conversaciones privadas? ¿Por qué saben de relaciones personales? Porque fueron escritos por quien estaba allí, por quien creció en la casa, por quien conocía a Jesús, no como Mesías distante, sino como hermano mayor. Spinoza percibió que la Iglesia no solo suprimió la verdad sobre María y María Magdalena, sino que suprimió toda una línea de conocimiento familiar. Si Jesús estaba casado con María Magdalena, si María tuvo 7 hijos, si toda la familia estaba involucrada en el movimiento religioso, entonces el cristianismo primitivo no era una religión celibataria liderada por hombres solteros, era una religión familiar liderada por parejas, con mujeres en posiciones de autoridad, con niños creciendo en la fe, con amor conyugal como ejemplo de amor divino. Era exactamente lo opuesto a lo que la Iglesia se convirtió. Y Spinoza entendió que esta fue la mayor tragedia de la historia cristiana. No solo la supresión de la verdad histórica, sino la supresión de un modelo de espiritualidad completamente diferente. Un modelo donde el matrimonio era sagrado, donde la sexualidad era bendita, donde las mujeres eran líderes espirituales, donde las familias eran el centro de la vida religiosa. Imagine cómo sería el mundo si este modelo hubiera prevalecido. Imagine si en lugar de sacerdotes célibes gobernando solos, tuviéramos parejas espirituales liderando comunidades. Imagine si en lugar de negar la sexualidad, el cristianismo la celebrara como expresión del amor divino. Imagine si en lugar de sumisión femenina, tuviéramos una asociación espiritual igual entre hombres y mujeres. Ese era el cristianismo real, el cristianismo de la familia de Jesús, y fue sistemáticamente destruido para crear una institución de poder masculino celibatario. Pero la evidencia sobrevivió en los evangelios que no pudieron quemar completamente, en los papiros que fueron enterrados en el desierto, en las tumbas que fueron redescubiertas y en la mente brillante de un filósofo judío que tuvo la valentía de conectar todos los puntos. Como si esto fuera poco, Spinoza descubrió algo sobre los descendientes de Jesús y María Magdalena, algo que explicaría por qué la Iglesia luchó tan desesperadamente para ocultarlo, algo que aún hoy amenaza las bases del poder religioso mundial. Su descubrimiento no estaba en los evangelios, sino en las matemáticas. El cálculo llegó a las siguientes conclusiones. Si Jesús y María Magdalena tuvieron hijos y esos hijos sobrevivieron y se casaron, ¿cuántos descendientes directos de Jesús estarían vivos hoy? Tras 2000 años de reproducción natural, considerando familias de tamaño medio y tasas normales de supervivencia, habría entre 50.000 y 100.000 descendientes directos de Jesús, esparcidos por el mundo hoy. 50.000 personas portando el ADN del hombre más importante de la historia. Lo más triste es que no tienen ni idea de quiénes son, porque la Iglesia no solo escondió la verdad sobre el matrimonio de Jesús, sino que sistemáticamente persiguió y eliminó a cualquiera que reclamara descendencia del linaje sagrado. Durante las cruzadas, familias enteras fueron masacradas solo por susurros de que llevaban la sangre de Cristo.
En la Inquisición, genealogías fueron quemadas, registros familiares destruidos, linajes borrados de la historia, no por accidente, sino por diseño. Porque ¿qué autoridad tendría un papa si la gente supiera que llevas el ADN de Jesús? ¿Qué poder tendría un cardenal? ¿Qué relevancia toda la jerarquía clerical si eres descendiente directo de Jesús? ¿Por qué necesitarías un intermediario para hablar con Dios? Spinoza percibió que la supresión del linaje de Jesús no fue solo una cuestión teológica, fue la mayor operación de control poblacional de la historia y funcionó durante 2000 años, pero ahora con las pruebas de ADN, con la genealogía genética, con la arqueología moderna, la verdad comienza a filtrarse. En 2010, investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un estudio sobre marcadores genéticos de linajes del Oriente Medio del siglo I y descubrieron algo extraordinario. Existen grupos de ADN específicos que pueden rastrearse hasta familias judías de la región de Galilea, exactamente del período de Jesús. Grupos que se esparcieron por el Mediterráneo, por Europa, llegaron a América, grupos que siguen exactamente el patrón que esperarías si una familia importante de Galilea del siglo I se hubiera dispersado para escapar de la persecución romana. Los científicos no se atrevieron a conectar los puntos públicamente, pero los datos están ahí, y aquí está lo que te dejará sin dormir esta noche. Si tienes antepasados del Mediterráneo, si tu familia viene de Europa, si tienes alguna conexión genética con el Oriente Medio, podrías ser descendiente de Jesús, podrías llevar el ADN del Cristo y nunca lo sabrás, porque la Iglesia se aseguró de que nunca lo supieras. Pero Spinoza sabía que este día llegaría, por eso documentó todo. Por eso preservó las evidencias, porque sabía que cuando la tecnología lo permitiera, la verdad sería revelada.